Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 10:02 minutos, damos inicio a este webinar. Les agradecemos a los participantes por acompañarnos. Tenemos entonces invitados a José Castillo y a María Camila Galvis. Pero primero les queremos contar un poco de Macaya, qué es lo que hacemos, y para eso tenemos un video. Entonces, si por favor nos ayudan con el video. Gina, el video todavía no se está reproduciendo. En Macaya potenciamos capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la tecnología y la innovación. 26.000 organizaciones y 72.000 personas han sido beneficiadas. Trabajamos con 2 líneas estratégicas, desde la movilización de recursos y alianzas y desde la tecnología para el cambio social. En tecnología para el cambio social tenemos programas y proyectos como apropiación TIC, bootcamp de código y programación y transformación digital. En movilización de recursos y alianzas, contamos con la plataforma Nodoka y servicios de formación y asesoría. Macaya, potenciando capacidades. Bueno, muchas gracias por el video. Macaya viene trabajando desde hace 17 años con organizaciones sociales. Una de los grandes apuestas que tiene Macaya es acompañar a las organizaciones sociales en sus procesos de transformación digital. Y dentro de esos procesos de transformación digital tenemos algo que es muy poderoso, que son todas las herramientas en nube que se ofrecen a las organizaciones sociales. Entonces, hoy vamos a hablar entonces con María Camila y con José de la importancia de los temas de nube, cuáles son estas herramientas que tenemos, cómo algunas organizaciones las han utilizado. Entonces, bueno, bienvenidos a los dos, qué rico que nos puedan acompañar acá y que nos puedan compartir entonces todas las historias. María Camila, bienvenida. Hola Jorge, muchas gracias. Aquí necesito pedir un favor para que me regalen los permisos y poder activar mi cámara y compartir la pantalla. Listo, aquí estoy viendo que ya tengo el permiso de la pantalla, entonces déjame compartir y déjame activar mi cámara también. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Me parece muy interesante estar en este espacio. Hace mucho tiempo yo no participaba en un webinar, entonces les cuento que me puse a buscar las presentaciones que hace 5 años nosotros compartíamos cuando lanzamos el programa de donaciones de software en la nube. Y recordé que teníamos una lista muy grande de beneficios que queríamos compartirles a esas organizaciones sociales que necesitaban tomar el primer paso. Hablábamos de la flexibilidad que tiene la nube, por qué trabajar en nube reduce los costos, cuáles son los beneficios de administrar esto con un tercero en vez de nosotros tener que ocuparnos de arreglar parches de seguridad o incluso hacer mantenimiento. Y la lista realmente es muy larga, pero realmente pensé que ahora, sobre todo después de la pospandemia, las organizaciones no necesariamente tienen que, ya no están en ese punto donde quieren saber por qué la nube es conveniente. Yo siento que ya la mayoría de las organizaciones saben por qué. La pospandemia fue un acelerador que nos hizo tomar esas decisiones. Entonces, hoy quise hablar especialmente de casos reales. O sea, en estos 5 años donde TechSoup y Macaya hemos trabajado asesorando organizaciones sociales para adquirir el software que más se adapta a sus necesidades en la nube, podemos ya contar historias reales y mirar algunas tendencias
del tercer sector. Entonces, quise invitar a José, el asesor de soluciones tecnológicas de Macaya, para que nos cuente lo que habla mano a mano con estas organizaciones. Hola José, gracias por aceptar este reto de venir aquí a conversar conmigo. Pues yo quiero que sea algo muy casual, ¿cierto? Quiero que estemos en toda la confianza, en que hablemos de lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que ha sido fácil y difícil. Y pues también quiero conocer si tú sentiste ese cambio de la pospandemia, si viste en el mismo programa que después de la pandemia algo cambió en el catálogo y en las solicitudes de las organizaciones. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es José Castillo. Como les mencioné, soy gestor de soluciones de impacto de Macaya. Y Cami, yo creo que es un tema muy importante porque cabe resaltar que, bueno, precisamente ya se le dio por finalizado el tema del virus, pero que logró impactar a muchas actividades, muchas áreas de muchas organizaciones, especialmente el tema de TI. ¿Quién se iba a imaginar que, digamos, una situación como esta iba a acelerar, como tú muy bien lo indicaste, una aceleración digital, tecnológica en el tema social específicamente? Cuando nosotros comenzamos a estar inmersos en todo este proceso, nos dimos cuenta que muchas organizaciones no estaban, digamos, con 20 o 30% de temas de nube, de temas de capacitación, sensibilización y cosas relacionadas. Pienso que de alguna u otra manera fue un arma de doble filo que le permitió a las organizaciones pellizcarse, que independientemente que haya pasado esta situación, era necesario, por los nuevos modelos que están surgiendo, abarcarse mucho más en el tema tecnológico. Eso significa que ya ahora las organizaciones no significa que todos los colaboradores deban ingresar a una oficina, a un edificio, sino que cualquier trabajador puede comenzar a desempeñarse en su rol desde su casa, desde cualquier casa de campo, cualquier ciudad o cualquier país. Entonces, eso significó mucho para las organizaciones. Vimos una pequeña estabilización en su momento, pero de ahora en adelante ha sido totalmente incremental, que las organizaciones cada día más están poniendo de su parte para actualizarse con este mar digital. Exacto, José. Incluso nosotros, tanto TechSoup Latinoamérica como Macaya, nosotros que de por sí ya nos enfocamos en el sector de la tecnología para el bien social, no significa que para nosotros no haya sido un reto y no haya sido un cambio. Incluso para nosotros mismos fue algo que nos aceleró muchos procesos internos que teníamos y nos tocó aprender de varias herramientas. Entonces, nos pasa de verdad a todos. Ahora sí, José, me encantaría conocer cuál es el tipo de software que más se ha solicitado en este programa desde las organizaciones y por qué crees que es así. Ok, bueno, Cami, inicialmente el programa que más se solicita, el tipo de software, es un tipo de software que se llama SaaS, que se le conoce como un software as a service. Realmente es una aplicación que se aloja en la nube y que se le puede acceder o utilizar a través de cualquier navegador o hasta, en su defecto, cualquier API que pueda integrar un servidor local o un móvil. Cami, básicamente esto permite tres cositas muy importantes: menores costos, actualización automáticas. Haz de cuenta que hay un grupo que hace mucha magia en alguna parte del mundo, que simplemente al momento de darle un enter o un clic, inmediatamente actualiza todo. Y eso hace que si tú estás consumiendo ese producto, inmediatamente vas a ver los cambios así, en tiempo real. Eso es algo muy, pero muy chévere. Y por supuesto, la protección de datos. O sea, al momento ya de entender este software as a service, digamos que el software que más se ha consumido es un Microsoft 365. Porque Microsoft 365 de por sí ya trae herramientas como Excel, PowerPoint, Word, todo eso que se utiliza basado pues, en nube, claramente. Eso significa que, pues, imagínate, podamos crear, editar, guardar, cambiar, consultar, cualquier tipo de acción en una información que tengamos alojado en la nube. Eso representa que, pues, obviamente va a haber un gran porcentaje de almacenamiento. Los documentos se guardan automáticamente en la nube y no en los dispositivos. Eso hace que muchas organizaciones comenzaron a que pudieran trabajar en cualquier parte de la ciudad. Imagínate que hace poco estuvimos con una organización que la persona se encontraba con mucha impotencia, porque le sucedió como un casito, un pequeño accidente, se fracturó la pierna y me decía: José, no sé qué hacer, estoy súper atrasado, hicimos un cambio.
y pasó en su proceso de terapia en su casa, actualizando información y no se vio como impotentes. Eso hace que cuando una organización toma la decisión, no solamente, digamos, no solamente repercute en sus resultados, sino que también le da un significado a los colaboradores porque no se atrasan, saben que pueden hacer las cosas en cualquier parte del mundo y eso hace que genere una satisfacción. Entonces, con una buena decisión de la organización, ¿cómo puede repercutir en todos los colaboradores? Excelente. Y yo quiero agregar, yo recuerdo cuando trataba de entender estos términos muy técnicos como el SaaS. Entonces existe un software as a service, un infrastructure as a service, platform as a service, que no voy a hablar de eso en estos momentos. Lo que quiero resaltar es que el SaaS es realmente para mí la solución que más se acomoda a la realidad de las organizaciones sociales. Muchas veces, ¿cierto? ¿Cuál es esa realidad? Que debemos aceptar. Muchas no tienen un equipo de soporte técnico avanzado. Entonces, software as a service significa que tú le estás dejando esa administración técnica a otra persona, a otra firma tecnológica. En este caso, para el producto específico de Microsoft 365, le estamos contratando un servicio a Microsoft, que ya es una firma gigante en el sector, que tiene los conocimientos y lo único que nosotros hacemos es disfrutar de esos beneficios. No tenemos que hacer nada más. Entonces, siento Vale. que eso es clave para el sector. Correcto, Cami, así es tal cual. Listo, José. Ahora sigamos con las preguntas. Me gustaría que me dieras un ejemplo concreto de una organización que haya mejorado su gestión de proyectos con algún software en la nube. Ya sabemos que uno de las actividades comunes que nos conectan en el sector social es definitivamente la gestión de proyectos. Entonces, cuéntame. Sí, claro, Camila. Bueno, gracias a que pues, he tenido la oportunidad de, digamos, de fortalecer a las organizaciones por más de 2 años, en el cual no solamente ha sido en Colombia, sino en más de 13 países del Caribe. Gran parte de ellas me han hecho, digamos, valga la redundancia, partícipe dentro de sus procesos. Pero justamente una me quedó, digamos, muy en mi mente y pues también en mi corazón, porque son unas organizaciones que comenzaron desde muy pequeñas, ese tipo de organizaciones que son emergentes, que apenas van naciendo, apenas están gateando. Sorpresivamente ellos encontraron unas grandes alianzas. Esas grandes alianzas les permitió obtener grandes recursos. Pero el proceso no solamente está en obtenerlo, sino cómo desglosarlo y cómo transformarlo en un proceso que realmente impacte una sociedad. Entonces, esa organización precisamente es una organización aquí en Colombia que es de Medellín, si mal no recuerdo. Gracias a ellos, su información estaba totalmente desordenada, desubicada y cosas que de pronto eran muy tediosas. Gracias a la herramienta que ellos implementaron, ellos pudieron alinear todos sus objetivos en la organización. Eso les permitió articulación. Fortalecieron todo ese plan de estrategias que normalmente solamente se llevaba en la mente y en la mente de representantes, los directores o coordinadores. Lo pudieron plasmar. ¿Qué les permitió? Organización. Y finalmente, discúlpame, pero yo soy una persona que me encanta visualizar todo y soy totalmente visual y así aprendo. Creo que muchas personas también. Entonces, una herramienta que te permita visualizar todos los datos, la información y, por supuesto, en tiempo real es fenomenal. Eso que les permitió dinamismo. Entonces, Cami, gracias a todas estas herramientas, simplemente podemos encontrar lo siguiente. Podemos entender que hay mejores comienzos cuando intentamos incluir cualquier tipo de actividad de tareas. Las que normalmente hacen no nos inspiran mucho, que son muy tediosas, muy aburridas, ya podemos entenderlas de la mejor manera. Simplificamos y nos apoderamos de una herramienta. Y por supuesto, no sé si a ti, pero a mí a veces me pasaba, cuando no sabía por dónde empezar, yo me frustraba. Y eso le pasó mucho a la organización aquí en Medellín. Se frustraba porque no sabía por dónde comenzar. Entonces, Asana precisamente es la herramienta que le permitió poder transformar de un proceso manual a un proceso mucho más sistemático. Y eso precisamente, Camila, gracias por la oportunidad, eso lo encontramos en nuestro programa de donación en tecnología para el sector social y en TechSoup a nivel internacional. José, yo he estado ensayando con Asana. Yo antes usaba Planner y ahora estoy ensayando con Asana. Y me pasó que estoy participando en un proyecto donde hay muchas personas y hay muchas tareas. También sentí esa frustración que dices, la sentí y
cuando me fui para Asana a organizar todas mis ideas, a ponerle tareas a las personas y a ponerle fechas, siento que ya todo se aclaró en mi mente y me quitó esa sensación como de frustración y ya me siento mucho más tranquila. Eso sí, Asana es una herramienta que como todas necesita que la aprendamos mejor. Yo estoy en ese proceso, pero por ahora me ha encantado y así como vemos en esa imagen que se ve en la presentación, este es como un ejemplo de un diagrama donde las tareas dependen de las otras personas. Si una persona se demora en responder esa tarea, entonces eso cómo está afectando los tiempos de cumplimiento de un proyecto entero. Como dices, José, la parte visual es algo que ayuda muchísimo a empujar sobre todo las responsabilidades y los objetivos. Bueno, José, ahora que ya hablamos de software específicos, me gustaría saber si has notado alguna tendencia, sobre todo en los retos que están teniendo las organizaciones sociales cuando quieren implementar tecnología cloud. Bueno, Camila, los retos siempre los va a haber. Digamos lo que ya están en tendencias o en su defecto lo que se quieran inventar. Porque cada organización siempre tiene su proceso interno, ¿cierto? Pero de tantos he logrado identificar tres. Y es que al momento cuando tenemos esa decisión de hacer un cambio totalmente local a algo en nube, tenemos que concientizarnos en lo siguiente, y es que ya la información solamente se va a poder acceder vía Internet. Eso significa que el costumbrismo que llevábamos, muchas organizaciones, disculpa la palabra, por el tiempo UPA, muchos años atrás, ya no vamos a tener ese proceso de que vamos a la organización, vamos a la empresa, vamos a sacar un cajón de documentos, o vamos a sentarnos en esa PC que está en la esquina, súper viejita, con telarañas, ya eso no lo vamos a encontrar, Cami. Entonces la concientización va y que ya toda la información la vas a alojar en la nube. Y tienes que tener en cuenta que los puntos de conexiones de Internet va a ser muy importante, realmente va a ser una necesidad más de una persona, como es el agua, la luz, etcétera. Entonces, eso es una parte muy importante. La segunda, Cami, es la cultura organizacional. Y es que si bien es cierto, hay herramientas que te cambian el mundo, pero si tú no estás presto a cambiar, a ir a la mano de ellos, de saber cuál es la nueva estructura, de saber que no solamente la información que tú compartes es de tu rol, sino que también depende de un proceso colectivo, vas a entender que el cambio es necesario. Entonces, los temas reacios que comúnmente nosotros llevábamos tiempo atrás, con autificación, ya la vamos a cambiar. Es un nuevo modelo, es un nuevo chip, es un nuevo mindset de que hay que hacer las cosas de diferentes maneras. Y más cuando tenemos un proceso de nube, que eso le compete a toda la organización y por supuesto a personas externas de la organización. Eso es una cultura organizacional. Finalmente, el tercer punto son políticas de seguridad. Entonces, toda la información que se encuentra alojada en la nube, muchachos, tiene un nivel de seguridad sumamente externo. O sea, es algo inmenso. Créanme que los mitos que dicen que simplemente alguien va a poder ingresar es totalmente mentira. No se crean ese cuento o esa leyenda. Si bien es cierto, es un nivel de seguridad externo que van a seguir manejando, pero internamente la sensibilización del usuario final, es decir, todo el esquema de los colaboradores, ese cimiento que hace que la organización crezca, es muy importante, porque si no comenzamos a identificar los problemas que están sucediendo internamente, protegerlos, tener una persona que bien sabe sistemas o que tengan aires del mismo, también tenemos que buscar la manera de fortalecerlo internamente como externamente. Básicamente serían como el top 3 que podemos identificar en las organizaciones. ¿Qué piensas, Cam? No, soy súper de acuerdo con los tres porque también los he vivido y he escuchado historias. Sobre el primero, José, te pregunto algo. Las organizaciones sociales generalmente tienen mucho trabajo en campo, ya que el Internet es algo clave para el software en la nube. ¿Crees que existe una opción o crees que la tecnología en la nube sí puede ayudar a estas organizaciones que trabajan en campo? Bueno, Cami, de hecho es una muy buena pregunta, porque si mal no recuerdo, dentro de Macaya hay como un 50-70% de organizaciones que precisamente trabajan en campo, hacen temas operativos y eso hace que pues obviamente no tengan la organización o no tengan sus oficinas. Muchos software que se encuentran en la nube, tú puedes descargar los aplicativos o descargar los documentos previamente antes de que tú te vayas a hacer las actividades. Eso significa que una vez te traslades
tú vas a poder utilizar todos los documentos, todos los aplicativos posibles y poder almacenar la información. En el caso de Microsoft 365, descargas los aplicativos o descargas los documentos, los trabajas y simplemente una vez finalice tu actividad, lo puedes sincronizar. Y eso hace que automáticamente no sea necesario tener un punto de conectividad, sino que hiciste un proceso antes de descargue e hiciste todo el proceso normalmente. Excelente. Me parece excelente, José, porque esto sé que es una pregunta muy común de las organizaciones sociales. Sobre la cultura organizacional, sí quiero reforzar y también contarles mi experiencia personal, ya que les estuve contando sobre Asana, que lo estoy explorando y que me parece tan buena herramienta. Si no hay cultura organizacional, si mi equipo no está trabajando conmigo en Asana, esto no sirve para nada. No sirve para nada que yo esté yendo allá a agregar tareas, responsables y fechas si mi equipo no está haciendo caso de ese proyecto que yo estoy monitoreando. Entonces, aquí yo quiero hacerle una sugerencia en general a las organizaciones. Siento que hay una parte del liderazgo. Hay un liderazgo que yo hace mucho entendí que si yo quería implementar una herramienta, esto no es que se enseña una vez y luego asumo que todo el equipo la está usando, no, es un liderazgo constante de revisar todo sobre la misma herramienta, hacer el seguimiento, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Y el segundo punto es una proactividad individual, que ahí sí me va mejor en la proactividad individual y tengo que reforzar más el liderazgo que estoy teniendo de mi equipo con el uso correcto de las herramientas. Y esa proactividad es, si tengo una herramienta nueva que estoy utilizando, voy a sacarle tiempo a explorarla. Voy a ver un videito, voy a ver un instructivo, voy a ir más allá de lo básico, porque eso es algo que también estamos tratando de hacer desde TechSoup y en general los partners como Macaya, y es no nos quedemos con lo básico. Si ya tenemos la ventaja de tener accesibilidad en precios de software tan robusto, no nos quedemos con las funciones básicas porque realmente es muchísimo lo que podemos hacer. Todo empieza por pequeños pasos, simplemente hay que empezar. Vale, José. Entonces vamos a ir ahora con tu experiencia personal. Me encantaría escuchar ya desde tu lado cuál es ese software que más te ayuda a ti para mejorar la comunicación y la productividad. Claro, Cami. Bueno, como tú muy bien sabrás, Macaya representa un gran cambio en Colombia y en Latinoamérica. Como lo mencioné anteriormente, nosotros tenemos una cobertura grandísima que son 13 países, imagínate, Perú, Argentina, Costa Rica, Panamá, las islas del Caribe. Entonces es una gran tarea, ¿no? Y por más que de pronto a veces me gusta alabarme, pero a veces la mente me traiciona. Por lo tanto, yo necesito apoyarme y una de esas herramientas es un CRM. De hecho, en Macaya nosotros utilizamos lo que es el Salesforce. El Salesforce es una herramienta que te permite mantener la trazabilidad de todos los proyectos que tú estás teniendo, de todas las solicitudes, los requerimientos, dudas, sesiones, reuniones, cosas relevantes donde yo puedo adjuntar documentos, donde puedo yo saber los comentarios que realicé, cuándo realicé, digamos, el tipo de llamadas. Eso a mí lo que me permite entender y también poder mantener una trazabilidad a cualquier persona que me pueda reemplazar, cualquier persona que me pueda colocar por X o Y motivo que de pronto yo no pueda participar, es algo muy importante porque la información queda plasmada. La información no se la lleva la persona. Entonces, es un sistema que te permite alimentarlo cada día y por ser alimentarlo cada día, eso permite que te comience a robustecer, comienza a crecer, por así decirlo, ese enano, ¿cierto? Cuando llegamos a ese punto, va a ser mucho más fácil tomar decisiones, va a ser mucho más fácil saber cuál es el estado de una organización, cuál es el estado de una solicitud, cómo se le brindó el asesoramiento, la respuesta, la resolución de dudas. Entonces, el CRM es algo que siempre me ha ayudado y es algo muy importante en las organizaciones de hoy en día, que tienen alianzas, tienen clientes, tienen proyectos, que no solamente relaciona a la persona en función, sino como también lo indicaste, Camila, es un proceso colectivo que se instaura con gestores, asesores, coordinadores, directores, ejecutivos, etc. Ese es el inicial. Y el segundo es de Microsoft 365. Microsoft 365 tiene una herramienta intrínseca, así por naturaleza, que se llama Power Automate. Power Automate es algo muy sencillo, pero de alto impacto. Imagínense, muchachos, que
en vez de hacer un proceso manual, hacer un proceso automático. Son para las organizaciones que normalmente tienen demasiados procesos operativos, que te llevan 1, 2 o 3 horas, y que no solamente lleva en función tu rol, sino que sino otros roles u otros departamentos. Precisamente en Macaya hemos creado muchas cosas por departamentos. Inicialmente uno acerca de beneficios. Bueno, Macaya tiene excelentes beneficios, de los cuales normalmente ustedes saben que para pedir un beneficio, para pedir un día, un tema de cumpleaños, cosas por el estilo, teníamos que llamar a nuestro jefe encargado, ¿cierto? Normalmente no se hace así. A través de Power Automate se creó unos espacios de trabajos en una casilla donde sencillamente puedo seleccionar mi nombre, seleccionar el nombre de la persona que me va a dar el permiso, el beneficio que yo voy a hacer, el día y la fecha, inmediatamente se manda. Eso se gasta 1 minuto de tu tiempo y eso hace que la persona te acepte, la persona del departamento administrativo también sepa, y eso hace que todo se polarice. Entonces son procesos que normalmente se llevaban 1 semana, procesos manuales, a algo automático. ¿Cierto, Cami? Sí, sí, no, y sobre todo, José, es que eso suena sencillo desde el lado del usuario que tiene que pedir el permiso, pero detrás, la automatización que hay detrás, cada vez que uno pide un día de vacaciones, 5 días de vacaciones, eso todo está conectado incluso con contabilidad, o sea que realmente detrás se está conectando el equipo de contabilidad que necesita tener el registro de las vacaciones, que necesita tener información inmediata de cuántos días tiene la persona. Entonces, que si alguien pregunta, ve, no me acuerdo cuántos días libres tengo hoy, entonces que eso no sea un proceso larguísimo de revisar documentos, sino que en una simple base centralizada se pueda consultar cuánto le quedó a la persona. Y otro detalle muy pequeño, pero muy valioso, es que cada vez que uno hace esta solicitud de los beneficios, uno tiene la opción, eso se incluyó en el flujo, la opción de bloquear esto en el calendario. Y siento que es muy valioso también tener la posibilidad de bloquearlo en el calendario y hacer este proceso más sencillo es completamente importante. Una cosita adicional que también mencionaste y me gustaría hacer refuerzo es sobre lo que dijiste en el CRM, que dijiste las personas se llevan la información. Ese es un error que se comete muchas veces. Y nosotros, tanto en TechSoup Latinoamérica como en Macaya, hemos implementado SharePoint como una buena práctica para que no sea una nube personal. OneDrive, solamente para dar contexto de nuevo, OneDrive es la nube personal, es donde yo subo pues todos mis documentos en los que estoy trabajando, etcétera. Pero SharePoint es el lugar donde deben estar alojados los documentos a los que deben tener acceso todo el equipo. Entonces, eso, conectándolo con la cultura organizacional, eso yo lo hago muchas veces con mi equipo. Si estamos trabajando en una propuesta, me mandan un enlace donde está esa propuesta y yo veo que está alojado en OneDrive, lo primero que le digo a esa persona es, mándamelo, pero desde SharePoint. Yo necesito que toda la información que trabajemos esté en SharePoint, no en OneDrive, porque es el error más común que nosotros vemos. La gente se está llevando la información, se desvinculan las cuentas y nadie sabe dónde está eso. Sí, y es una data muy importante, Cami, porque a fin de cuentas es la información de la organización. Es algo que realmente no te pertenece, le pertenece a la organización, a la empresa, y necesita alimentarla, necesita procesarla o compartirla. Mira, Cami, yo tengo una experiencia personal. Yo hace poco tuve un pequeñito accidente, lo cual pues me dejó, como dicen los deportistas, fuera de canchas por un mesecito. Pero si Macaya no tuviese la cultura de subir toda la información en la nube, de compartirla en el CRM, de tener esos líderes, de que, José, no se preocupe, vaya subiendo la información, yo hubiese estado en mi incapacidad demasiado preocupado. Yo soy de ese tipo de personas que cuando queda faltando algo dentro de mi proceso me vuelvo con mucho nerviosismo, como que qué pasa, de pronto la otra persona está esperando mi información y no lo ha logrado por mí, pero gracias a esa buena cultura y gracias a esas herramientas no hubo ese traumatismo, o sea, no hubo nada de eso. Si hubo cosas, fueron pequeñas cosas, pero en vez de tener un 100% inhabilitado, simplemente quedaron faltando como un 5, un 10, un 15, que eso se puede procesar, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, sí.
es muy Bu- importante. Me encanta el ejemplo que das, José, me encanta el ejemplo que das porque siento que una buena práctica como lo que estamos mencionando tiene ya efectos mayores como es el bienestar de las personas. Yo sí que he escuchado varias veces de gente que está incapacitada y que está preocupada por el trabajo porque es que nadie más puede hacerlo, porque es que es el único que sabe dónde están las cosas. Sí, total. Entonces, lo siento mucho por tu incidente, pero me gusta mucho el ejemplo que haces, que es un ejemplo de la vida real que Sí, agrega claro. mucho valor. Vale, José. Entonces, ahora sí cuéntame qué recomendación le darías a una organización social, ya sabiendo tú de primera mano cuáles son los retos y las preguntas frecuentes que tienen. Bueno, Cami, mira, para mí las recomendaciones, digamos las dudas o cosas así, referente al tema de tecnología para migración de nube, la decisión, a mi parecer, debería ser de manera inmediata. Es decir, si ahorita hay más de 50 personas, más de 100 personas escuchándonos, viéndonos, para mí la decisión es de manera inmediata. Sin embargo, para serles muy sincero, esto se debe evaluar una serie de aspectos claves, porque también debemos reconocer que cada organización tiene su proceso, su tiempo, así como cualquier persona cuando dicen, ¿cuándo te vas a casar? No, dame mi tiempo, por favor, que yo, este es mi tiempo. Así igualmente sucede con las organizaciones. Eh, Teniendo esto en cuenta, y de acuerdo a mi experiencia, yo podría recomendar lo siguiente. ¿Cuándo es el momento para dar ese salto de fe? Y el momento sería el siguiente. Cuando una organización se está expandiendo dentro del mismo sitio, es decir, dentro de la misma ciudad, el mismo departamento o de manera internacional, es el momento de hacerlo. Cuando estás haciendo un proceso de maduración, es decir, hay mayor personal, mayor volumen de información, etcétera, es un buen momento para hacer ese salto de fe. La modernización es el segundo punto. La modernización, ¿qué pasa? ¿Cuándo sucede? Cuando las alianzas se lo exigen, cuando los asociados se lo exigen, cuando el mismo mercado se lo exigen los consumidores. Y por supuesto, también hay las oportunidades cuando dice la organización. Es momento adelantarnos. No podemos estar sobre el tiempo. Entonces, esos puntos clave también son a considerar para el momento de hacer la implementación. Ujú. Tercero, como toda organización tenemos muchos hardware. Entonces, cuando hay un hardware que se le está haciendo ya el ciclo de vida, eso es como un carro, y hay un carrito que está muy viejo, y hay que cambiarlo por uno mejor, por más que sentimental nos encontremos. Cuando hay un hardware que tiene su ciclo de vida, en vez de cambiarlo, hay que valorar si ya inmediatamente podemos pasarlo en la nube. ¿Por qué? Porque tenemos esa reducción de costos increíbles, tenemos esa reducción de consultores increíbles, y toda una información almacenada en la nube donde puede ser compartida por todos en vez de solamente en la oficina. Y por supuesto, una mayor capacidad de información. Finalmente, Carmen, seguramente tú has escuchado que hay muchas herramientas que piden un versionamiento de software, ¿cierto? O como comúnmente el, el WhatsApp. El WhatsApp normalmente a uno le pide actualice su versionamiento, por favor. Si no actualizas tu versionamiento, eso significa que pues ya no vas a poderlo trabajar de alguna manera. Eso te bloquea. Hay ciertos sistemas que las casas donantes, que son muchas, dicen, listo, después de tanto tiempo, después de 7, 10 años, ya yo no puedo hacerle mantenimiento a ese sistema. Listo. Por no hacerle mantenimiento a ese sistema, te genera incidencias. Y esa incidencia te comienza a fracturar toda la información que tú tienes dentro de la organización o tus procesos personales, tus procesos diarios. Cuando eso sucede, ya también es buen momento de hacerlo. Ujú. Entonces, esas serían, O digamos, como, incluso antes. sí, O claro, incluso, incluso antes, ¿cierto? O sea, no esperar a que nos colapsen los equipos y los software antiguos que tenemos, sino prepararnos con anticipación. Y yo claro, quiero resaltar algo que tú dijiste y es empezar, es simplemente empezar, es simplemente dar el primer paso, porque esto es algo que yo también he conversado con las organizaciones. Sí, sí recuerdo, hablando de especialmente de Microsoft 365, que tiene una gama de servicios claro, gigante y bueno, yo me sé todos los nombres, me sé para qué sirve todo eso,
pero eso puede ser muy abrumador para una organización que está iniciando su proceso. Entonces está bien simplemente con dar el primer paso, como vale, vamos a empezar con las herramientas básicas, vamos a empezar con las videollamadas, con los correos electrónicos y almacenamiento en la nube. ¿Cuál es la segunda fase? Bueno, pensemos en la data. ¿Qué tal si pensamos ya ahora en la data, luego en el sistema híbrido de escritorio y de nube y en, pongámosle, creación de webinars y eventos en vivo con Teams? Tercera fase, y así vamos. Entonces ya hablamos de Power Automate, de Power BI, de integraciones. Sí quiero resaltar ahí que lo mejor es no abrumarse, lo mejor es dar el primer paso. Correctamente. Y Cami, aquí como recordando, digamos, un suceso que tengo como dos pequeños sucesos, si me lo permites rápidamente. Uno, precisamente el tema del versionamiento. Tuve con un cliente, eso fue hace como 2 mesecitos, un cliente en Bogotá, una organización donde necesitaba hacer actualización de su versionamiento. Le dije, bueno, mira, ya es buena oportunidad de comenzar a hacer el tema de la nube. Estaba un poco reacio porque simplemente les decía que pues todavía no se sentía preparado. ¿Qué sucedió? Como la casa donante de ese licenciamiento dejó de prestarle mantenimiento, al poco rato, o sea, que es tan curioso porque al poco rato comenzó a generar incidencias. Tanto esa incidencia de que cuando estaba creando una macro, imagínate, estaba alimentando una macro de 3 años, se eliminó por completo. Entonces, es una información que jamás vas a recuperar. Y estaba muy triste precisamente por no haber tomado una decisión. Yo sé que de pronto parece como irreal, pero es así. Otro fue una organización de Cali, que me parece también mucho más curioso porque tenía un sistema de hardware impresionante. Y cuando me echaron el cuento yo no les creía. Y fue que ingresó un gato a la oficina, comenzó a caminar y tumbó un servidor. Y el servidor no se pudo recuperar. Increíble. Entonces, uno dice, eso, cuando uno realmente le puede ocurrir eso, o sea, eso es de locos, son cuentos inventados, pero realmente no son, hasta que uno les toca. Entonces, como dices tú, hay que dar el paso, así sea comenzando poquito a poquito. Sí. Que de pronto eso se pueda graduar y hasta el punto de que ya tú puedas hacer una organización completamente híbrida o completamente a la nube. Esa sería, digamos, la idea. Entonces, esos son unos pequeños ejemplitos que me han sucedido. No, yo creo que tú sí que tienes historias para contar y por eso me encantó compartir este espacio contigo, José, porque sabía que ibas a compartir información y ejemplos valiosos que le ayudan en estos momentos a las organizaciones a pensar bien, a tomar una decisión. Igualmente quiero aclarar que José está disponible. Más adelante pues vamos a dar los correos para aquellos que todavía no tienen el punto de contacto de José, pero sí les recomiendo tener una conversación con él, que ya sabe muy bien y tiene trayecto con organizaciones de todos los tamaños, ¿cierto, José? Porque tú atiendes desde las pequeñas que están tomando sus primeras decisiones hasta las grandes que están buscando un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Correcto, Cami, así es. Vale, José, no, mil gracias por estar aquí conmigo. Me parece que aprendimos un montón, no habíamos tenido este espacio. Siento que esta conversación la pudimos tener incluso sentados tomándonos un café. Es mucho lo que ha pasado y mucho lo que hemos aprendido y la tendencia que vemos también del sector social y también de lo que aprendemos nosotros mismos como organización, asesorando a las ONGs. Entonces, José, más tarde nos das tu contacto, ¿sí? Más tarde esperamos verlo en el chat. Sí, claro que sí, Cami. Creo que ya lo están compartiendo. De igual perfecto. manera, si me permites, estoy, como tú me indicaste, estoy presto a poder colaborar, apoyar a todas las organizaciones, no importa los chiquis o los grandes que sean. Lo importante es hacer como ese cambio, esas ganas de poder mejorar la organización, darle mayor herramienta a los colaboradores, pero también darte la tranquilidad. Entonces, eso digamos que es como mi pequeño voto de confianza. Entonces, cualquier cosita, estoy súper pendiente y pues ojalá comiencen a escribirnos por ahorita para resolver cualquier dudita. ¿Listo? Listo. José, mil gracias. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, entonces yo voy a seguir 10 minuticos con ustedes porque quiero hablar de algunas tendencias que hemos visto en el tiempo que llevamos en el programa y algunas soluciones también específicas que
que están disponibles para las organizaciones. Quiero hablar un momentico de ciberseguridad. Sé que es un tema que ya se ha hablado mucho desde Macaye, especialmente el mes pasado. Hay algo que no me enorgullece decir, pero es una realidad y es muy importante, y es que la característica de las organizaciones sociales es que cuentan con datos muy importantes, con información sensible y con contactos especialmente potenciales y estratégicos, y sin embargo no tenemos fama de ser los que priorizamos las estrategias y las políticas de ciberseguridad. Eso en que nos convierte en un blanco súper fácil para los hackers y los ciberatacantes. Entonces, esto pues es algo que está incluso estudiado. O sea, esto es algo que a mí en lo personal incluso me preocupa porque tiene mucho sentido. Tenemos información sensible y estamos dispuestos incluso a tener que pagar gran cantidad de dinero por un secuestro de información. Si tú trabajas con comunidades y, no sé, por ejemplo, con reinsertados, con niños en condiciones de vulnerabilidad, esta información es nuestro activo más, o sea, esto es algo que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos que priorizar. Entonces, como eso lo saben los hackers y los atacantes, nos convertimos en ese blanco. ¿Cuáles son las necesidades hoy? Fortalecer la cultura de la seguridad digital del personal, muy parecido a lo que hablábamos anteriormente sobre la cultura digital para otras herramientas de productividad, lo mismo pasa acá. Entonces, yo les cuento que internamente nosotros estamos desarrollando incluso constantemente educación y entrenamiento a las personas que pertenecen a la organización para saber identificar qué es un phishing, qué es un malware, cómo detenerte a revisar bien todo lo que te llega antes de darle clic, saber qué es exactamente lo que puede ser sospechoso para evitar cometer un error. Y esto es realmente el 99% de las razones por las que a una organización es atacada. El segundo punto, que es una necesidad hoy, es proteger todos los dispositivos donde se encuentra la información. Ya que hemos hablado de la pospandemia y la tendencia del trabajo remoto o el trabajo híbrido, es muy normal que la información de la organización esté en las tablets, en los teléfonos personales y en los computadores, tanto el personal como el corporativo. Es indispensable tener configuraciones que protejan estos computadores y proteger de muchas formas. Incluso tú puedes decidir qué contraseña sí es segura para esos dispositivos. Tú puedes crear, bueno, esto es algo que lo tengo aquí, que se los voy a contar sobre esta licencia. Y para seguir con la tercera necesidad, fortalecer los canales digitales donde se comparte la información. Entonces, esto también es algo que está incluido en la licencia que les quiero comentar, que es la Microsoft 365 Business Premium. Nosotros hemos ofrecido esta licencia en el programa de donaciones de manera gratuita todo este tiempo. Y es una licencia con mucho potencial, con mucha robustez tecnológica, porque nos permite hacer esta protección en la ciberseguridad. Si hay organizaciones que, por ejemplo, no tienen las capacidades para implementar esta configuración, también nosotros tenemos un servicio donde los ayudamos a entender esta configuración. Aquí simplemente es un ejemplo de una organización social a quien brindamos este servicio. En su centro de administración podíamos ver un puntaje del 21%, puntaje de seguridad del 21%, y una vez implementadas algunas mejoras y algunas sugerencias con la ayuda de nosotros, ellos pasaron a tener en promedio un 81% en su puntaje de seguridad. Luego, nos dimos cuenta que en el sector social esto es incluso algo que les sirve para presentarse a licitaciones y a propuestas de cooperación internacional. Ya si tú quieres trabajar con un cooperante europeo, te piden cuáles son tus mecanismos de sistemas de información y cuál es la protección y la seguridad que tú como organización social puedes darle a ese cooperante de que la información que están compartiendo va a quedar protegida y que no vas a representar un riesgo mismo para ese cooperante. Ahora, cambiando a otra de las necesidades de las organizaciones, es en definitiva el tema de la productividad.
Yo creo que una característica común que tenemos en el sector social es que nos encargamos de muchas cosas, ¿cierto? De muchos aspectos y creo que eso es algo muy normal. En la medida en que nosotros podamos ahorrar tiempo en pequeñas tareas operativas, ese es un valor que le estamos dando no solo a la organización social, sino a las comunidades que servimos. Yo creo que cada vez tengo más claro que en la medida en que yo soy eficiente en mi trabajo, como consecuencia, puedo enfocarme en lo que a mí más me interesa, que es servir a las comunidades, a quienes quiero beneficiar. Entonces, cuando nos volvemos eficientes, eso está directamente relacionado con impactar y con acelerar nuestras misiones. Les voy a hablar un ejemplo pequeño sobre el agendamiento de reuniones. Yo creo que varias personas hemos tenido aquí la experiencia de perder tiempo tratando de coordinar con un externo, con un proveedor, con otra persona, cuando nos podemos reunir, ¿cierto? Es un intercambio de correos. Entonces, ¿puedes el viernes en la mañana? No, no puedo el viernes en la mañana. Bueno, pero el jueves en la tarde, sobre todo si la persona está en otra zona horaria, es peor. Les cuento pues que trabajando para una organización internacional, esto es un dolor de cabeza, tratar de tener una hora en común. Con algo tan sencillo como Microsoft Bookings, que es uno de los servicios que está incluido en el licenciamiento de Business Premium, yo puedo ya enviarle un enlace a esas personas por fuera de mi organización para que agenden conmigo en los espacios que están disponibles. Eso no significa que tienen acceso a mi agenda, simplemente se les muestra en mi página de Bookings qué días y en qué momentos, y ya lo que yo hago es configurar mis enlaces. Yo puedo configurar un enlace de 1 hora, un enlace de 45 minutos, incluso puedo decir que de 8 de la mañana a 10 de la mañana no quiero que nadie me agende y puedo crear, digamos que esos enlaces y esos espacios para enviarle a los interesados, ¿no? No voy a enfatizar en estos otros ejemplos por temas de tiempo, pero quiero contarles una noticia muy importante y es que desde el 1 de mayo lanzamos un nuevo servicio de acompañamiento a las organizaciones sociales que adquieren este licenciamiento de Microsoft 365 Business Premium. Este licenciamiento ya incluye un servicio con un precio muy accesible. Posiblemente algunos ya hayan recibido estas comunicaciones, y también incluye soporte de configuración y soporte avanzado de Microsoft. Nosotros somos Partners Gold de Microsoft, significa que tenemos ya conocimiento avanzado técnico, y sin embargo, si hay algo que no podemos resolver, tenemos soporte directo e inmediato con un experto de Microsoft. Este es un servicio que tenemos exclusivo como partners de Microsoft, y también ofrecemos contenido educacional exclusivo para el sector social. Como ya saben, hay muchos proveedores de Microsoft en el mundo. Sin embargo, el valor más grande que nosotros les podemos dar es entender y comunicar ese ritmo de lo que hemos hablado, ¿cierto? Ese ritmo en el que está la organización para empezar su proceso de transformación digital. Otros servicios que estamos lanzando o a punto de lanzar y que aquí se los voy a compartir el día de hoy son los que vemos en el segundo recuadro para organizaciones que están en la etapa de desarrollo. Entonces tenemos entrenamientos de Power BI, también automatizaciones con Power Automate, incluso lo ofrecemos en forma de entrenamiento, o cuando la organización sabe y tiene claridad qué quiere implementar y qué quiere automatizar, nosotros lo podemos implementar. También ofrecemos el desarrollo de intranet con SharePoint. SharePoint es una herramienta que nos permite desarrollar y centralizar la información de la organización, y como les mostré en el ejemplo anterior, el servicio de ciberseguridad en el ambiente de Microsoft 365. Para organizaciones que están en su etapa de iniciación, yo les recomiendo mucho el servicio de migración de correo electrónico, tanto para Microsoft como para Google. Ambos servicios están disponibles hoy. Y ya saliéndonos un poquito de la nube, reconocemos que hay organizaciones que aún les parece más conveniente el Office de escritorio por muchísimas razones, y tenemos el servicio de instalación, que sabemos que ahora la última versión del Office Standard 2021 cambió las formas de instalación y al parecer es un proceso que se volvió más complejo, y nosotros tenemos ese servicio para ayudarlos a instalar el Office.
Entonces, no siendo más, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Y quedamos con 10 minuticos para una sesión de preguntas. Aquí va a estar José, va a estar Jorge, vamos a estar varias personas respondiendo las preguntas. Cami, muchas gracias. De verdad que súper chévere lo que nos comparten. Eh, digamos que en esto yo siempre he tenido una visión y es que hace 5 años empezamos a hablar de temas de nube y ya vean dónde vamos. Desde el año pasado estamos empezando ya a hablar no solamente de nube, sino de inteligencia artificial. Entonces, dentro de 5 años que tengamos nuevamente esta conversación, vamos a tener muchísimas cosas más que compartir. Entonces, tema de la tecnología es algo que nos jala demasiado, que definitivamente tiene muchísimo potencial y es algo que la invitación es precisamente a las organizaciones sociales a que se monten en esto, a que exploren las herramientas, a que logren identificar qué les puede ayudar. Para eso está Macaya, para precisamente conocer y ofrecerles alternativas. Acá hay varias preguntas que nos están haciendo a través de la caja de preguntas y respuestas. Cami, por ejemplo, aquí nos hace una pregunta respecto a algo importante en los temas de seguridad. Son esos diagnósticos que una organización social quiere hacerse en temas de seguridad. Eso, ¿cómo puede hacer un autodiagnóstico o desde Macaya o TSL se puede hacer? Vale, perfecto. Hay un diagnóstico, el puntaje de seguridad lo puedes consultar. Nosotros, si me puedes dejar tu contacto, incluso, o podríamos pensar para enviarlo en el correo después del webinar, sí hay unas instrucciones para que tú puedas acceder a ese puntaje de seguridad y sepas hoy cómo están. Ya si lo que te gustaría hacer es ver ese plan de acción, empezar a hacer las configuraciones y mejorar ese puntaje, ahí es donde nosotros entramos y ayudamos a hacer el servicio. Entonces, si me puedes dejar tu contacto, nosotros nos encargamos de enviarte el instructivo. Perfecto. Bueno, tengo dos preguntas acá de almacenamiento. Y son como los dos extremos, bien simpáticas las preguntas. En una nos preguntan, por ejemplo, en los temas de cuando se afecta el límite de la capacidad del almacenamiento, como en el caso, por ejemplo, de Google, ¿cierto? Y yo, lo que me preguntan acá es, venga, Microsoft de pronto tiene un poquito más, ¿cómo puedo migrarme para Microsoft? Eh, José, ¿cómo podríamos entonces ayudarle a Caro? Claro, de hecho es una de las preguntas demasiado frecuentes, porque normalmente, si mal no recuerdo, Google tiene una capacidad de 30 gigas, las cuales que de hecho creo que son compartidas lo que es Drive, que es nube, y lo que es Exchange, donde te llegan todos los mails, ¿cierto? Pero normalmente Ok, no está, digamos, limitada. Es decir, si uno consume más que el otro, eso es el resultado, o sea, es lo que tú terminas teniendo desde la otra parte. Ahora bien, en Microsoft las capacidades son mucho más altas. Por ejemplo, en Exchange vas a tener 50 gigas y en OneDrive vas a tener 1 terabyte, es decir, 1000 gigas. En pocas palabras, es bastante, que eso te permite solucionar muchísimos años de la organización y ya no tienes por qué preocuparte. La migración es compleja en lo absoluto. La migración, de hecho, es muy sencilla. En pocas palabras, es salimos el viernes de Google o salimos el viernes de Webmail, Zoho, Claro, UNE, cualquier plataforma que estés utilizando. Y el lunes entrante de la semana estamos vestidos de Microsoft con el mismo ADN de ustedes, con el dominio y con la misma información, tanto de buzón como de Drive. Entonces la respuesta es sencilla, no hay ninguna complicación. ok, perfecto. Y esa va muy amarrada, pero me imagino que es lo mismo, a otra que nos están haciendo acá, de, bueno, entonces, ¿cómo podemos acceder a los servicios de nube, por ejemplo, los de Microsoft 365, donde aquí vamos a escribirles entonces dentro del chat los links donde pueden acceder entonces a esta licencia?
Y José, mientras yo pongo el link, ¿qué otras recomendaciones ustedes tendrían para alguien que se quiera subir a nube? Bueno, las recomendaciones fueron sinceramente las que mencioné anteriormente. Como tal, todo el mundo quiere pues la última tecnología de punta y está bien tenerla, pero también hay que ser consciente la preparación o cómo se encuentra la organización, es algo muy importante. Es una retrospección que debe hacer la organización. Claramente, con la ayuda de nosotros, podemos hacer como un pequeño acercamiento. ¿Cómo te encuentras en estos momentos para que ya tú puedas dar ese salto de fe, como mencioné? Sin embargo, también es muy bueno considerar el número de personas que están teniendo de 10, 20 personas en adelante, y eso también es un buen indicador para tener, digamos, también ese pequeño switch en ese cambio. Excelente. Bueno, aquí también me están haciendo pues una pregunta, no la comprendo muy bien, que nos dicen cuántas megas de internet como mínimo debe tener una empresa para subirse. Me imagino que es el tema de conexión o velocidad de internet para poder uno garantizar pues de que no se me va a colgar la conexión. ¿Tienen de pronto algún número que les podamos ofrecer? Es una pregunta muy corchadora. Pero bueno, entonces la podemos responder después. Sí, la podemos Normalmente responder después. la podemos responder después para que no demos un número así muy loco. Bueno, acá, aquí nos dicen también de algo que considero que es súper importante porque si estamos hablando de nube y almacenamiento. Laura nos pregunta que está tratando de organizar un buen sistema de gestión documental en SharePoint y en Teams. Eh, Pregunta que si es necesario diseñar una intranet, porque es que la mitad de los compañeros de ellos son de campo y no son muy buenos en la tecnología. Sí. Jorge, ahí me tomo el atrevimiento así de comentar, y es que es muy necesario, Laura, porque básicamente la gestión documental es la estructura de la organización, es el corazón, es el que ahí te permite saber identificar cuando una información está bien montada, cuando una información no está con duplicidad, cuando una información está faltante. Eso es como una casa. Una casa tú la diseñas como a tu gusto o a tus necesidades, ¿cierto? Entonces, si no está armónicamente organizada, es muy difícil mantener la trazabilidad de la información a la mano, la cultura organizacional. Entonces, más allá de la implementación en la nube, es, digamos, esa política o esas constancias de siempre estar a la vanguardia, tener todo organizado, crear un SharePoint, que precisamente eso es uno de los servicios que ofrece Macaya, hacer una intranet que también está un poco más a la vanguardia, donde no solamente está información relacionada, sino lo que pasa en el día a día de la organización, porque independientemente de la información que podamos montar, también hay colaboradores que no saben qué sucede en el otro departamento vecino, qué pasa de otras cosas que se están tomando decisiones en el área administrativa, en el área de direcciones. Entonces son cosas muy relacionadas, son muy importantes del conocimiento general. Entonces la respuesta es sí, es importante la gestión documental, sí, es importante el SharePoint y sí, también es importante el tema del SharePoint. Por aquí vi una preguntita de cuánto es el asesoramiento. El asesoramiento es totalmente gratuito. Ya podríamos revisar los valores de lo que sería el servicio como tal. Entonces, en esa oportunidad, ya ahí sí, discúlpame Jorge por extenderme un poco, y ahí sí, cualquier mensajito por acá, por WhatsApp, sería excelente para revisar el caso y ahí poder ir avanzando, ¿vale? Ok. Bueno, y por último, pues acá nos están diciendo que cuando los archivos, por ejemplo, de Excel son de gran tamaño, eso cómo afecta un trabajo, por ejemplo, desde la nube. Yo pienso que ahí básicamente el problema no es el tamaño del archivo, sino más bien el de la conexión a Internet que permita interactuar con el archivo. Entonces, realmente esos archivos de gran tamaño no se verían afectados si la conexión a Internet o la banda ancha de conexión es grande. Básicamente, esa sería como la forma como uno lo maneja en esos casos. Bueno, venga, son Ya las estamos a 11. tiempo. Ujú. Sí, son las 11.
La idea tampoco es extender mucho este espacio. Les agradecemos a las personas que nos acompañan, nos puedan compartir su opinión en la encuesta de satisfacción que les acabamos de colocar. A María Camila y a José, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Este tema de nube, yo vuelvo y digo, esto da mucho que hacer, es el futuro para muchas organizaciones, nos va a permitir hacer gran cantidad de cosas en equipos de trabajo, en el apoyo a las comunidades, y la invitación es a que exploren, a que conozcan estas soluciones. Si tienen dudas, pues estamos acá precisamente para ayudarlos a que tomen las mejores decisiones. Y bueno, cordialmente invitados a todos estos espacios que tenemos para ustedes. Cami y José, nuevamente, mil Muchas gracias a gracias. todos. Mil A gracias. todos un feliz fin de Gracias. semana. Y si quedan por acá un par de preguntitas que creo que están llegando, se las vamos a responder a través de, si les mandamos un correíto o lo subimos este video para que todos sepan, queda en YouTube la próxima semana. Entonces, muy seguramente en los comentarios vamos a colocar estas preguntas y las respuestas para que las tengan disponibles. Nuevamente, entonces, un feliz fin de semana para todos y bueno, nos vemos el próximo mes. Próximo mes vamos a tener muy buenas conversaciones, les vamos a mandar la invitación. Muchas gracias a todos. Chao, feliz día. Chao.